Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo, artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo 3, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. El segundo apartado, el Catecismo, va a dedicar 7 números del 823 al 829 al tema que tiene como título La Iglesia es Santa. El día de hoy vamos a continuar profundizando en este nuevo atributo que nos presenta el Catecismo, Iglesia Santa, con el número 823 al 826. Es muy importante decir, como recalcábamos el viernes, el principio de una iglesia santa que no deja de ser una, a pesar de las heridas que ha recibido en contra de esa unidad a través de los años por culpa del pecado de los hombres que en ella están. Es un misterio mucho más grande, es un misterio mucho más difícil de comprender. Expresábamos que si al mundo le escandaliza decir que la iglesia es una, pues al mundo lo desbarata decir que la iglesia es santa, ¿no? Este punto, queridos amigos, este atributo de la iglesia santa es lo que más reacciones contrarias puede producir en el mundo, en las familias, en los individuos, ¿no? Sin embargo, ya al comienzo de la iglesia primitiva se utilizaba mucho este atributo de la iglesia santa. Por eso es que al día de hoy todavía nos atrevemos a decirlo con gran firmeza. Número 823 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la fe confiesa que la Iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu Santo se proclama el solo santo, amó a su Iglesia como a su esposa. Él se entregó por ella para santificarla, la unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. Es un número muy hermoso que nos presenta el Catecismo esta mañana, prácticamente tomado de esa constitución del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, luz de las gentes, específicamente en el número 39. Fijémonos cómo dice el Concilio Vaticano II: la Iglesia es santa porque Cristo la santificó. El solo santo amó a su Iglesia como su esposa. Y ante este mundo que mira esta Iglesia muchas veces solo desde su manera, desde su parte humana, es válido que salgan las preguntas: ¿cómo puede hacer una afirmación de esta cuando todos sabemos y conocemos los defectos de los miembros que forman la Iglesia? ¿Cómo puede ser posible afirmar que la Iglesia es santa cuando podemos constatar todos los escándalos y todos los pecados que ha cometido en 2000 años de su historia? ¿Cómo es posible que un papa de la Iglesia Católica pueda pedir perdón públicamente por todos los pecados cometidos a lo largo de la historia, ¿no? Pecados concretos. ¿Cómo puede ser posible esto? Bueno, son preguntas que son muy válidas.
sin duda alguna son válidas, pero se debe de entender desde la trascendencia a sus miembros. La iglesia es más que la suma de todos sus miembros. Es un misterio superior que va más allá. Y esto es muy interesante tenerlo ahí presente, porque el pecado de algunos no lo hace pecado de todos. ¿Eh? No lo hace pecado de todos. Efesios 5, 25, 26. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentarla resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Es un texto que tiene un gran valor y además está hablando del matrimonio nuevamente. Y en ese contexto pone como ejemplo lo que es la entrega de Cristo a la iglesia, para purificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, para presentarla resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, presentarla santa e inmaculada. Es una imagen de la iglesia muy preciosa, muy mística, porque el ser de la iglesia, queridos amigos, no puede ser reducida a un componente social solamente, sino que la iglesia supera esa dimensión meramente humana y esa dimensión mística empieza a tomar una parte muy importante en la explicación del ser de la iglesia. Fijémonos bien, queridos, hay que conjugar las imágenes de la iglesia como institución, como pueblo de Dios, como cuerpo místico de Cristo, todo esto integrado. No solamente podemos ver a la iglesia como una institución humana que hace muchas obras de caridad, que tiene hospitales, que tiene orfanatos, que tiene asilos. No. Solamente tiene escuelas, universidades, centros de atención, misiones en las selvas. No solamente eso. También la iglesia es pueblo de Dios, como lo hemos explicado en tantas catequesis. Y también la iglesia es cuerpo místico de Cristo. Son estas tres cosas unidas. Si empezamos a mirar cada una de ellas por separado, claro que nos vamos a hacer una bola completa. Fíjenos cómo nos va llevando este número del catecismo. La iglesia es, pues, el pueblo santo de Dios. Lo dice la Constitución Lumen Gentium en su número 12. Y sus miembros son llamados santos. Sus miembros son llamados santos. Es decir, nosotros somos llamados santos. Hechos 9:13. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén. La iglesia primitiva llamaba los santos a los miembros de la iglesia. Qué palabra tan bonita para ser rescatada hoy por nosotros. Es más, hoy día llamaríamos santo a alguno y creo que más de uno se sorprendería o se desmayaría de una vez. Es más, decirle a un ser humano santo como que incomoda, porque solamente tenemos en nuestra cabecita el concepto de que los santos son los que están en el cielo.
Pero fijémonos esta iglesia primitiva, qué cosa tan interesante tenía. Llamaba los santos a los miembros de la iglesia. Es una cosa muy curiosa que tiene el sacramento del bautismo. Cuando ese niño lo acaban de bautizar, es un santo. Se le borraron todos sus pecados. Queda santo en ese momento, inmaculado prácticamente. 1 Corintios 6:1. Cuando alguno de vosotros tiene un pleito con otro, se atreve a llevar la causa ante los injustos y no ante los santos. Es decir, que no era costumbre entre los cristianos de las primeras comunidades llevar sus problemas ante los tribunales civiles, sino que ellos intentaban, en frente de los santos, solventar sus diferencias. 1 Corintios 16:1. En cuanto a la colecta en favor de los santos, haced también vosotros tal como mandé a las iglesias de Galacia. Había una colecta que se hacía en favor de los santos. ¿De quiénes? Pues de los miembros de la iglesia, para poder ayudar a los necesitados de esa iglesia, para poder ayudar a que las obras de esa iglesia se pudieran hacer. ¿Por qué unos hombres que tenían conciencia clara de ser pecadores, sin embargo se llamaban a sí mismos santos? ¿No les parece muy curioso? Como se ve, no únicamente santa en cuanto a una realidad mística, sino en cuanto a los miembros que la forman. La palabra muy interesante para rescatar. Por eso, en nuestra catequesis, la vida de los santos tiene que ser siempre enfatizada en los niños y en los adolescentes. Son los modelos de vida, pero no solamente los que están en el cielo, es bajar ese modelo de santo que está en el cielo a nuestra vida. Por eso al joven en la confirmación se le pide que escoja un santo, que va a ser su santo patrono de confirmación, pero no es porque escoja un nombre, es porque va a comprometerse a imitar esa virtud por la cual hicieron santo a esa persona. Si voy a imitar la virtud de la sinceridad, la virtud del amor a la Eucaristía, la virtud de la castidad, cualquier virtud que yo vaya a imitarle a ese santo, sin duda alguna, en la medida que más la imito, más santo en la tierra me voy convirtiendo. A eso es lo que nos llama el Señor, a ser santos. El catecismo en este número 823, queridos amigos, lo que quiere invitarnos con fuerza es a intentar ver este misterio, a hablar de santidad en la iglesia. No es hablar de un tema abstracto, sino que es hablar de una vocación concreta como cristianos católicos. Todos nosotros estamos llamados a ser santos. No es que uno diga yo sí y yo no. Es una santidad universal para todos. Es una vocación universal el llamado a la santidad. Pertenece esto también a la Sagrada Escritura. Porque dice, y no llaméis santo en la tierra a nadie, sino únicamente a Dios que está en los cielos. Es una parte muy interesante este texto de la Sagrada Escritura y muy curioso que Jesús diga esto y aparentemente parece que se está contradiciendo con otro texto donde nos dice, seréis santos porque yo, Señor y Dios, soy santo.
parece que se contradice. ¿Cómo me estás diciendo por un lado que no llame santo a nadie y después me dices que tengo que ser santo como tú? Jesús lo expresa: sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Es decir, ni siquiera es que más o menos sea santo, ¿no? Es que la vocación a la santidad nos la está poniendo Jesús a un nivel del Padre, como vuestro Padre Celestial es santo. Imagínense, queridos amigos, el tipo de santidad a la que Jesús nos está invitando. Santos como el Padre. Esa aparente contradicción entre un texto de la Sagrada Escritura y otro texto de la Sagrada Escritura se soluciona al afirmar simplemente que a lo que Jesús nos está llamando es a participar de la santidad de Dios. Y aquí nadie se escapa. ¿Eh? La Escritura, si no la leemos en su conjunto y extraemos solamente un versículo y pretendemos oponerlo a otros versículos que aparentemente están diciendo una cosa contraria, podemos siempre extraer conclusiones indebidas, erróneas, y podemos hacer de la Sagrada Escritura un arma terrible, y podemos hacer decir a la Sagrada Escritura lo que no quería decir. Eso es muy típico en nuestro tiempo, pero no es así. Todas las afirmaciones de la Sagrada Escritura, queridos amigos, las tenemos que integrar en un conjunto, no sacar pedacitos para descontextualizarlos. Así que la Sagrada Escritura dice: no llaméis santo a nadie en la tierra, porque uno solo es santo, Dios que está en el cielo. Y esa misma Sagrada Escritura dice: sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y los textos que hemos leído antes nos dicen que se les llamaba santos a los miembros de la iglesia. Por tanto, si unimos estas tres cosas, no es que no llamemos santo a nadie, sino que lo importante es entender que la santidad para un católico es participación de la santidad de Dios. Nosotros, desligados de Jesús, somos por nuestra propia esencia pecadores. Sin embargo, nosotros unidos a Jesús, participando de su misma filiación divina que nos regaló el bautismo, somos santos. Una de las cosas que más caracteriza a la teología católica frente a las interpretaciones protestantes, como la luterana, por ejemplo, donde se entendía este tipo de dicotomías o aparentes contradicciones de la Sagrada Escritura en un sentido exclusivo, se vienen a solucionar. Por ejemplo, si la Sagrada Escritura nos dice que solo hay un mediador, entonces se rechazan las demás mediaciones. Eso dice el protestantismo. Se rechaza la mediación de los santos, se rechaza la mediación de los sacerdotes, se rechaza la mediación de la iglesia. Si la Sagrada Escritura dice que uno solo es santo, se rechaza la posibilidad de santificar, de hacer santos, de canonizar a alguien. Pero los católicos no pensamos así. La lectura que los católicos hacemos de ese texto es ensalzar desde los primeros padres de la iglesia hasta nuestro día. Sí, solamente hay un mediador y los demás participamos de la mediación de él. Sí, solamente hay un santo y los demás
participamos de esa santidad. Esa es la lectura católica correcta. No desprender todo. Después de hacer una afirmación que es muy importante, hay que decir que la Sagrada Escritura habla de templo santo, de tierra santa, de asamblea santa, porque Dios la santifica con su presencia. Porque están consagradas a su servicio. Dios la santifica con su presencia. Por tanto, la santidad bíblica es un don de Dios y nadie, absolutamente nadie, puede ufanarse de ello. Esa santidad es un don y es también un mandamiento que solo por la gracia podemos intentar cumplir. Sed santos. En el Nuevo Testamento este don de la santidad, este llamado universal a la santidad, sed santos, comienza por ser una filiación en Cristo por obra del Espíritu Santo. Esto es supremamente hermoso. Es como una participación en la santidad trinitaria. La santidad se nos da como un fruto del sacrificio de Cristo. Se nos da por acción del Espíritu Santo. Es decir, que es un don que se nos participa. La naturaleza santa de Dios se nos comunica a cada uno de nosotros los hombres por el don del Espíritu Santo. Efesios 2, 18, 22. Pues por él, unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Eso que acabamos de leer de la carta de los Efesios, es lo que permite a la iglesia vivir ese misterio de la santidad. Unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Por eso es que este número 823 del Catecismo se atreve a decir: Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu se proclama el solo santo, amó a su iglesia como a su esposa. Si no, no lo podría decir. Efesios 5, 25, 26. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra. Y el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium número 39, que ya hemos mencionado, dice que la unió a sí mismo como a su propio cuerpo y la enriqueció con el don del Espíritu Santo, para gloria de Dios, hasta el punto de llamarles santos a los miembros de la Iglesia. Bueno, y uno escucha esto y se pregunta, ¿y entonces esa santidad se refiere
al estado final, cuando Cristo entregará definitivamente todas las cosas al Padre? ¿O también hay que decir que la iglesia actual es santa? Y la respuesta es que la iglesia es santa porque es una. La respuesta es que es santa la única iglesia de Dios, porque no hay dos, solamente hay una. Y la iglesia en su realidad tan compleja, en su estructura social, jerárquica, al mismo tiempo es una comunión de fe y de caridad. Esto es muy lindo, queridos amigos, porque no podemos caer en la tentación de hablar de dos iglesias. Por una parte, la iglesia que es el cuerpo místico de Jesucristo, y por otra parte, la iglesia que es una sociedad jerárquica. No, no son dos iglesias, es una sola con todos estos componentes integrados. Continúa el catecismo y da un paso más. Número 824. Fijémonos lo que dice tan interesante. La iglesia unida a Cristo está santificada por Él. Por Él y en Él, ella también ha sido hecha santificadora. Todas las obras de la iglesia se esfuerzan en conseguir la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios. En la iglesia es en donde está depositada la plenitud total de los medios de salvación. Es en ella donde conseguimos la santidad por la gracia de Dios. Bueno, si el número 823 era fuerte, ni se diga. Si decimos que la iglesia es santificante, es decir, que tiene la capacidad de santificar a su pueblo, es porque ella es santa. Porque nadie puede dar lo que no tiene. La iglesia es santa porque santificada por Jesucristo produce a sí misma santidad. Esto es muy lindo. De hecho, hay una expresión muy interesante que se usa. Dice, la iglesia es una fábrica de santos. Y es verdad. Esto no se puede negar. La iglesia es una fábrica de santos. Y dentro de esa fábrica nos han hecho a ti y a mí. La iglesia no deja de producir frutos de santidad todo el tiempo. Incluso los padres de la iglesia solían decir que después de Pentecostés la iglesia está llena de santos. Y nosotros lo podemos ver. Realmente hay veces somos muy ciegos, pero estamos rodeados de santos. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto esa santidad de Dios en nuestra madre? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto esa santidad de Dios en nuestra abuela? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto esa santidad de Dios alguna vez en un médico que me atendió? ¿En un sacerdote que me aconsejó, que me confesó? ¿Cuántas veces no hemos visto esa santidad de Dios en nuestro director espiritual? Los que lo tienen. La iglesia está llena de santos, llena en nuestros catequistas. ¿Cuántas veces no vemos esa santidad de Dios en nuestros catequistas? Es una cosa maravillosa, en nuestras religiosas. ¿Cómo no vamos a ver la santidad de Dios en Santa Teresa del Niño Jesús? ¿Cómo no vamos a ver la santidad de Dios en la vida de San Benito de Nurcia, hoy su día? De hecho, San Cirilo de Alejandría decía, el Espíritu ha descendido del cielo para defender y santificar a la Iglesia como guía de las almas y timonel de la humanidad en la tempestad.
luz que guía a los errantes, árbitro que preside las luchas y coronación de los vencedores. Esta iglesia de Dios no tiene pierde, porque es que está conducida es por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos hace santos. La iglesia está llena, repleta de santos, también llena y repleta de pecadores. Pero es que estas dos cosas no se dividen, se conjugan. Los santos en la historia de la iglesia son uno de los mayores motivos de credibilidad que puede tener la Iglesia Católica. Es más, los santos en la Iglesia es una de las cosas que más arde y duele a todos los enemigos. Y es verdad que en nuestra historia la Iglesia ha cometido muchos pecados, claro que sí. Esto lo destacamos y, como lo dije al inicio, hasta los mismos papas una y otra vez han pedido de rodillas perdón, perdón. Pero no todo es malo, al contrario. Del otro lado ponemos los modelos de imitación de esos frutos de santidad de la iglesia. Cuando nos presentamos ante un San Francisco de Asís, un San Francisco Javier, un Santo Tomás de Aquino, un San Felipe Neri, un Santo Domingo Sabio, un Carlos Acutis, un San Juan Bosco. Cuando hablamos de todos estos santos, pero también de otros santos que hemos conocido que no están en los altares, no tenemos ni idea de la fuerza que es el testimonio de los santos en la santa vida de la iglesia. Y en toda la historia, de los únicos realmente que nos acordamos es de los que han sido santos. De los que han sido pecadores nadie se acuerda. Quizás por allá en una clase de historia nos acordaremos de uno de estos y decimos su nombre, pero tardamos un segundo diciendo su nombre porque es que no nos interesa. Lo que queda claro, lo que queda para siempre, lo que queda en el pueblo de Dios es la vida de los santos. Nadie tiene en su casa la foto o la estatua de uno de estos jerarcas que durante un momento de la historia obró mal. Realmente no, pero sí tenemos la pintura o la estampita o la estatua de San Francisco o de Santa Teresa. Esa sí la tenemos. Y nos acordamos quizás cuando nacieron y cuándo es su día de fiesta. Incluso mandamos o participamos de la Eucaristía ese día porque esta es mi santa y yo quiero ser como ella. Y cada uno de nosotros tiene su santo y cada vez a los jóvenes antes de hacer su confirmación insistimos más y más en que su santo es su modelo de vida a seguir. La iglesia, de lo que hace memoria, es de los santos. Al final, de todo, lo que prevalece son los frutos de santidad. Lo demás, la vanidad, el poder, el protagonismo, todo eso queda en el olvido. La Iglesia Católica ha llegado a ser la voz que clama en el desierto con todos estos santos, frente a los peligros de hoy como querer arruinar la familia, como querer arruinar la vida. Yo no sé si han visto, queridos amigos, una propaganda nueva que han sacado después de que la Suprema Corte de los Estados Unidos abolió el derecho al aborto. Santo Dios, han sacado una que se las recomiendo que la busquen, donde salen una cantidad de personas cruzando como un puente en una protesta,
Y el lema que ponen es: nosotros tenemos derecho a nuestros abortos. Es decir, la gente enloquecida gritando que quieren recobrar el derecho que ellos tienen a matar. Y decían así, con una soberbia fuerte: nuestros abortos son nuestros, ¿ah? Y los queremos recobrar. Bueno, hasta allá. La iglesia está siendo muy odiada ahorita porque ha sido la que nunca, durante todos estos años de ley de aborto, dejó de protestar, dejó de hablar, dejó de escribir, de marchar todos los años al Capitolio, todos los meses de enero. Ahí iban los católicos, ahí iban los pro vida. Tanto, tanto, tanto la gota en la piedra hasta que la rompió. Esa es la iglesia. Ahí, defendiendo lo que muchos no defienden, defendiendo la vida que es inviolable, predicando la ética del amor, el servicio desinteresado en nuestras parroquias con los migrantes día y noche, defendiendo la castidad, la virginidad, la protección de los niños, el no tomar anticonceptivos, el no obligar a los adolescentes a tomar anticonceptivos, etcétera, etcétera. Ahí está la iglesia. Eso es una de las pruebas de que la iglesia es santa y que es capaz de mantener sus principios santos contra viento y marea, aunque dentro de ella hayan algunos que nos decepcionen, no importa. El que uno o dos nos decepcionen no nos hacen menos santos. Al contrario, nos animan a ser más santos. Y se van produciendo, por nuestro testimonio de santidad, queridos amigos, conversiones impresionantes, como las conversiones que suceden de las iglesias protestantes que empiezan a tomar diferentes modelos, estilos de vida para caerle bien al mundo moderno, para hacerse supuestamente como ellos más inclusivos, y empiezan a cambiar sus doctrinas y empiezan a cambiar sus cristianismos, y la gente, el pueblo de Dios que ha estado ahí, que no fueron partícipes de la ruptura de Lutero, pero que por tradición han sido luteranos, anglicanos, metodistas, etcétera, etcétera, empiezan a ver cómo sus líderes se empiezan a volver inclusivos y a hacer una cantidad de barbaridades que no son del espíritu cristiano. Y todas esas personas en masa regresan a buscar donde está la única verdad que no cambia, la Iglesia Católica, en medio de sus pecados también. Primera de Pedro 2, 4, 10. Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios. También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Pues está en la Escritura: he aquí que coloco en Sión una piedra angular elegida, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz. Vosotros que en el tiempo no erais pueblo y que ahora sois el pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Un texto precioso de Pedro, donde nos subraya la conciencia que ha tenido la iglesia, queridos amigos,
de este don de la santidad. Continuaremos mañana con este tema de la Iglesia Santa.